Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, espacio en el que compartimos con invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Recuerden que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y escuchar a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud CESAN GT. En nuestro último programa hablamos sobre el Día de la Gastronomía Sostenible, un tema muy interesante para nosotros y que este día se observa cada 18 de junio. Por eso ahora vamos a conversar sobre los sistemas alimentarios sostenibles y para eso nos acompaña el licenciado Juan Roberto Mendoza. Él es el coordinador de monitoreo y evaluación de CESAN, quien nos ha acompañado en otros programas, y vamos a compartir sobre este interesante tema para que él nos cuente un poco y nos amplíe el tema de qué es un sistema alimentario sostenible. Así que, Juan Roberto, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de la definición de un sistema alimentario sostenible, quiero referirme a lo que usted mencionó, que no puede haber una gastronomía sostenible sin un sistema alimentario sostenible, porque una es consecuencia de la otra. Pero también para entender la complejidad del tema, yo quiero referirme a 5 formas de ver los sistemas alimentarios. Por ejemplo, si queremos ver la perspectiva del agrónomo, a él le interesa producir alimentos para alimentar una población que cada vez va en aumento. La perspectiva del ambientalista es conservar el medio ambiente. La perspectiva del sociólogo es que la pobreza disminuya en el mundo. La perspectiva del nutricionista o del médico es que esos alimentos sean sanos y nutritivos. Esto nos ayuda a entender la complejidad de este tema, porque cada quien lo ve desde su punto de vista. Si tratamos de unir estos conceptos en uno solo, podemos decir que el sistema alimentario sostenible es aquel que asegura que las personas tengan un acceso a la seguridad alimentaria y nutricional, pero sin comprometer las bases económicas, sociales y ambientales de las futuras generaciones. Es decir, no es justo que nosotros gocemos de una seguridad alimentaria y nutricional actualmente y a las futuras generaciones no tengan ese mismo derecho. Claro, así que me gustaría que usted nos cuente también, Juan Roberto, cuáles son esos elementos de los sistemas alimentarios sostenibles. Hay 3 elementos básicos. Primero está la cadena de suministro de alimentos. Aquí entendemos, para resumirlo de alguna manera, son todos los procesos que van desde la producción del alimento, pasa por procesos de almacenamiento, distribución, procesamiento, por ejemplo, en la industria alimentaria, hasta que llega al mercado donde el consumidor lo va a comprar para prepararlo y consumirlo. Luego tenemos el entorno alimentario, que se refiere a los factores que van a influir para que el consumidor pueda tener acceso a ese alimento. Primero, la disponibilidad del alimento en el mercado, eso es acceso físico. Luego, el acceso económico significa que si la persona tiene dinero para comprar el alimento. También tiene que ver mucho la publicidad. Hay mucha publicidad que engaña al consumidor ofreciendo que X o Y alimento es sano y nutritivo. Entonces el consumidor tiene que estar preparado ante esa publicidad, y luego que el alimento que va a comprar sea inocuo y que no vaya a causarle enfermedades. El tercer elemento es el comportamiento alimentario. Aquí influyen los hábitos alimentarios, las costumbres, las preferencias hacia determinados alimentos. También influye mucho el conocimiento que tenga la persona sobre el valor nutritivo de los alimentos. Entonces aquí, por ejemplo, la CESAN tiene un rol muy importante de promover que las instituciones que tengan un rol para educar al consumidor lo hagan para que seleccione alimentos nutritivos y aproveche al máximo los pocos recursos económicos que tiene. Juan Roberto,
Sabemos que muchas de las acciones que los gobiernos llevan a cabo están enmarcados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible o van alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son estos objetivos a los que están relacionados los sistemas alimentarios sostenibles? Bien, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, todos de alguna manera tienen una vinculación con los sistemas alimentarios, pero hay 6 que sí tienen una estrecha vinculación con los sistemas alimentarios sostenibles. Está el objetivo 1, que se refiere a poner fin a la pobreza. El objetivo 2, que es acabar con el hambre, promover la seguridad alimentaria e nutricional y una agricultura sostenible. El objetivo 3, que es garantizar una vida sana. Objetivo 6, que se refiere a la disponibilidad de agua y saneamiento. Objetivo 12, que es garantizar el consumo y la producción de forma sostenible. Y el objetivo 13, que es combatir el cambio climático y sus efectos en los sistemas alimentarios. Ya que usted menciona varios de estos objetivos de desarrollo sostenible, me surge la duda de cuáles son las tendencias mundiales y los retos, sobre todo del futuro, respecto a los sistemas alimentarios sostenibles, tomando en cuenta, por ejemplo, el cambio climático que usted nos mencionaba y el medio ambiente. Bien, de acuerdo con las estimaciones de los científicos y los expertos en el tema, calculan que para el año 2050 la población mundial va a ser alrededor de 9 billones. Y esto va a implicar que la demanda de alimentos se incremente en alrededor del 50%. También implica que haya que producir alimentos de manera sostenible para atender esa demanda. Y esta producción de alimentos va a generar presión sobre los recursos naturales, me refiero a agua, suelo, se va a incrementar la contaminación ambiental, la deforestación, la erosión de los suelos. Por lo tanto, tiene que haber medidas para contrarrestar esos efectos que van a deteriorar el medio ambiente. Por supuesto que hay necesidad de ponerle más atención al cambio climático por sus efectos negativos en la producción de alimentos. Y un tema también muy importante es disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esa es una parte muy interesante, Juan Roberto, y usted mencionaba un tema también de la inocuidad de los alimentos, que justamente también el 7 de junio se conmemoró el segundo día de la inocuidad de los alimentos, y en el Día de la Gastronomía Sostenible también se hacía un recordatorio sobre el no desperdicio de los alimentos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para evitar esta situación del desperdicio de alimentos, sobre todo en las circunstancias en las que está viviendo no solamente el país, sino el mundo entero? Bien, hay varias formas de hacerlo. La primera es desde la producción de los alimentos. Aquí, si hablamos del caso de Guatemala, el Ministerio de Agricultura tiene que fortalecer las acciones enfocadas a minimizar las pérdidas post cosecha de los pequeños agricultores principalmente, pero también cuando hablamos de la industria alimentaria, tiene que hacer un manejo adecuado de los alimentos para sobre todo manejar las cadenas de frío respecto a los alimentos que son perecederos. Y también en nuestro propio hogar podemos aplicar eso. No podemos darnos el lujo, sobre todo ahora que estamos enfrentando una pandemia, de desperdiciar los alimentos. A veces almacenamos alimentos en el refrigerador y no nos gusta consumir lo que ya lleva varios días almacenado y preferimos preparar alimentos que sean más frescos. Entonces aquí la recomendación es aprovechar al máximo los alimentos disponibles en la casa, no almacenar muchos alimentos en el refrigerador, porque a pesar de que están en condiciones de refrigeración, si pasa mucho tiempo ahí, tarde o temprano se va a descomponer, porque la refrigeración no mata a los microorganismos, solo detiene su crecimiento. Gracias por esa recomendación, Juan Roberto. Y también, mientras que investigábamos sobre este tema de los sistemas alimentarios sostenibles, encontrábamos un término que me llamó mucho la atención y es la resiliencia en la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué nos puede hablar usted acerca de esto?
Bien, para explicar este tema es importante entender la resiliencia como la capacidad de adaptación ante una situación de choque o ante una situación de amenaza. Ya en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional hablamos de resiliencia cuando una comunidad está preparada para soportar amenazas, por ejemplo, sequías, inundaciones, incremento de precios de los alimentos. Puede adaptarse a esta situación sin poner en riesgo sus medios de vida. Eso es resiliencia, la capacidad de resistir y adaptarse ante una situación que amenaza la seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias, Juan Roberto, por ampliar este concepto con nosotros. Es momento que vayamos a un corte, así que gracias por acompañarnos en este espacio. Y a ustedes también, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros todas las semanas. Les recordamos que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y escuchar a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud de San GT. Y también los invitamos a visitar nuestras diferentes redes sociales, donde pueden encontrar muchísima más información sobre los temas que abordamos semanalmente. Así que nos vamos al corte, ya volvemos. Antes de ir al mercado, planifica tu menú para varios días. No lleves niños o adultos mayores. Utiliza mascarilla. Mantén una distancia prudente con las demás personas. Escoge y compra alimentos que sean nutritivos para ti y tu familia. Al regresar a casa, recuerda lavar y desinfectar bien tus manos y todo lo que hayas comprado. Juntos saldremos adelante. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos todas las semanas en este espacio. En los últimos días, durante el mes de junio, hemos estado abordando temas muy relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional. Empezamos con la inocuidad de los alimentos, que se conmemora cada 7 de junio. Luego seguimos con el Día de la Gastronomía Sostenible, que se conmemora cada 18 de junio. Y ahora estamos hablando de los sistemas alimentarios sostenibles. Porque como nuestro invitado de hoy, el licenciado Juan Roberto Mendoza, quien es coordinador de monitoreo y evaluación de CESAN, nos comentaba en el primer segmento, no puede haber gastronomía sostenible sin un sistema alimentario sostenible. Así que estamos abordando este interesante tema y recuerden que para conocer más acerca de la gastronomía sostenible, los sistemas alimentarios sostenibles y la inocuidad de los alimentos, ustedes pueden visitar nuestras diferentes redes sociales donde encuentran diversa información que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Juan Roberto, continuamos con nuestra entrevista y me gustaría ahora que usted nos hable acerca del impacto que tiene en la agricultura o del impacto de la agricultura en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que este es un tema que se ha estado mencionando mucho en los últimos años, sobre todo tomando en cuenta el impacto que tiene esto no solo en el medio ambiente, sino que también los gases de efecto invernadero hacen que hayan situaciones que puedan poner en riesgo también a la población por efectos hidrometeorológicos. Bien, hay varios factores que influyen en la acumulación de gases de efecto invernadero. Ya lo comentamos en el programa anterior cuando hablamos de la calidad del agua, por el Día Mundial del Agua, pero específicamente en el tema de agricultura, paradójicamente la agricultura misma produce entre 20 a 30% de los gases de efecto invernadero. Solo para recordar cuáles son, es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. O sea, la misma agricultura produce esos gases y a su vez eso va a influir en que aumenten los eventos asociados con el cambio climático. Pero los expertos en este tema hay medidas para minimizar eso. Uno de ellos es promover la agricultura orgánica para disminuir esa producción de gases de efecto invernadero que son muy dañinos. ¿Cómo podríamos diferenciar, Juan Roberto, nosotros como consumidores, que usted hablaba que tenemos un papel muy importante también, entre un producto que es de la agricultura normal, por llamarle así, y un producto que es de la agricultura orgánica? Bien, un producto que es producido en forma normal es el que tiene muchos
químicos, usa muchos fertilizantes, pesticidas de origen químico, mientras que los productos orgánicos utilizan estas sustancias porque son importantes para la cosecha del alimento, pero usan que son de fuente orgánica. Por ejemplo, usan pesticidas que sean de fuente orgánica. Hay formas de controlar plagas a través de los mismos insectos. Es decir, un producto orgánico no tiene sustancias químicas agregadas intencionalmente, porque esos productos pueden ser nocivos para la salud del consumidor. Gracias, Juan Roberto. Ahora me gustaría que nos traslademos al territorio guatemalteco y que usted nos hable un poco acerca de los eventos de sequía o de disminución de lluvia que hemos tenido en Guatemala durante los últimos años y que definitivamente han afectado a la agricultura y por tanto a la seguridad alimentaria y nutricional. Bien, de acuerdo con el recuento de los eventos que han ocurrido en los últimos 8 años, del 2012 a 2019, hubo 7 eventos de sequía. Solo en 2017 fue la excepción, donde hubo una temporada de invierno bastante regular, incluso hubo inundaciones en ciertas regiones del país. ¿Por qué es muy importante ese tema? Por la razón de que la sequía afecta la producción de maíz y frijol de los pequeños agricultores del país, porque ellos dependen de la lluvia, y si no hay lluvia ellos pierden sus cultivos. Estos agricultores viven en situación de pobreza, no tienen acceso a tecnología, mucho menos riego, entonces pierden un gran porcentaje o la totalidad de sus cultivos de maíz y frijol. Y también quiero aprovechar para hablar que la CESAN coordina desde el 2009 el Comité de Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuya función es analizar una serie de variables, entre ellas el clima, que inciden en la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable. En este comité participan representantes del sector gobierno, de la cooperación internacional y de las ONG. Cada trimestre sale un informe del pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional y se presenta en la reunión del CONASAN y sirve para tomar decisiones. Precisamente hablando de este año, el comité de pronóstico se amplió, incluyendo a más representantes de otras instituciones para trabajar el plan de contingencia en el marco del COVID-19. Gracias, Juan Roberto. De hecho, les recordamos a nuestros televidentes que este informe ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web www.cesan.gov.gt. Juan Roberto, siguiendo en el tema de la agricultura, me gustaría que nos hable un poco acerca de cómo está la situación de la agricultura familiar en nuestro país. ¿Qué tanto se ha promovido este tema? ¿Qué tantos agricultores familiares tenemos nosotros en Guatemala? Bien, es muy importante la agricultura familiar en Guatemala porque según datos de la FAO del 2017, la agricultura familiar produce alrededor del 68% de la producción nacional de maíz y alrededor del 33% de la producción nacional de frijol. Es decir, es un porcentaje importante, a pesar de que no tienen acceso a tecnología. Estos pequeños agricultores contribuyen a producir alimentos que nosotros podemos obtener en los mercados para consumirlos. Hay un programa de agricultura familiar que fue fundado desde el 2011, que lo ejecuta el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, este programa tiene que ser fortalecido precisamente porque está enfocado a atender a los pequeños agricultores. También hay una política nacional de desarrollo rural integral, sin embargo no hay una ley. Para hacer una comparación, hay una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional,
pero también una ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Si solo existe la política, no existe una obligatoriedad para ejecutar las intervenciones vinculadas a la política. Entonces, la importancia de ver, de nada sirve tener una política sin una ley. Hay una iniciativa de ley de agricultura familiar que surgió en 2015, pero solo se quedó en tercera lectura en el Congreso de la República, es decir, no está aprobada. O sea, la política nacional de desarrollo rural integral sigue sin la parte de obligatoriedad para implementar las intervenciones. Por lo tanto, mi sugerencia es que el MAGA le ponga más atención a este programa de agricultura familiar, fortalecerlo, adjudicarle más presupuesto, contratar al recurso humano que es importante para este tema, que son los extensionistas rurales, para que realmente funcione y cumpla con los objetivos y las metas establecidas en el programa. Y definitivamente para poder tener una agricultura adecuada, una agricultura sostenible, necesitamos también agua para sus riegos y todo el sistema de producción funcione adecuadamente. Así que me gustaría que nos hable también un poquito, Juan Roberto, cómo está la calidad de agua de los ríos y lagos de nuestro país. Lamentablemente, tampoco hay una ley de aguas que regule el manejo del agua disponible en el país, por lo tanto, los niveles de contaminación son altos. No tenemos datos recientes sobre este tema. En el Compendio Estadístico Ambiental que publicó la Universidad Rafael Landívar en 2011, hay un instituto de investigación que se dedica a ese tema específicamente. Ahí mencionan que hay 15 ríos principales y 4 lagos que para esa fecha tenían una contaminación alta de productos físicos, químicos, microbiológicos, por lo tanto no son aptos para consumo humano ni para utilizarlos como para el riego de alimentos. Gracias, Juan Roberto. Definitivamente es importante también que nosotros tomemos en cuenta, sobre todo en esta temporada de lluvias, que un acto tan sencillo como depositar la basura en su lugar puede ayudar a mejorar la calidad del agua, ya que al final toda la basura que nosotros tiramos desde la ciudad va a parar a los drenajes y al final termina en nuestros ríos y lagos, desafortunadamente. Así que también es un muy buen mensaje para toda la población, tomando en cuenta que seguimos en el mes de junio, que también se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y para finalizar, hacia ese punto va la última pregunta, Juan Roberto, y es que me gustaría que nos hable también sobre cómo están los niveles de deforestación en nuestro país y qué tanto afecta esto para que pueda haber sistemas alimentarios sostenibles. Por supuesto que está muy vinculado porque los árboles son muy importantes para combatir los gases de efecto invernadero. En términos coloquiales se dice que son los pulmones del planeta porque ayudan a descontaminar el aire. Lamentablemente la deforestación está aumentando. Hay un informe que se llama Dinámica de Cobertura Forestal para el periodo 2010-2016 que publicó INAV, CONAP, MAR, con apoyo de la Universidad del Valle y la Universidad Rafael Landívar. Ahí mencionan que la deforestación es de 0.5% anual. El dato crudo se escucha que es muy poco, pero traducido a hectáreas son 18.350 hectáreas y cada hectárea son 10.000 metros cuadrados. Eso es lo que se pierde cada año. A pesar de que hay campañas de reforestación de personas que son conscientes de este tema, está avanzando la deforestación en el país, es decir, necesitamos promover más la conciencia hacia la conservación de los árboles porque son muy importantes para la vida y para los sistemas alimentarios sostenibles.
Muchísimas gracias, Juan Roberto, por haber compartido con nosotros sobre este tema que sabemos que es sumamente extenso y definitivamente por el tiempo pues hemos tratado de abordarlo a grandes rasgos en este programa, así que le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, amigos y amigas. Como mensaje, durante este mes de junio, pues observamos días muy importantes para la seguridad alimentaria y nutricional y tratamos de compartir con ustedes a través de los diferentes programas sobre estos temas. El Día Mundial del Medio Ambiente, íntimamente ligado con la seguridad alimentaria y nutricional, la inocuidad de los alimentos, la gastronomía sostenible y cerramos el mes con los sistemas alimentarios sostenibles. Así que les invitamos a que si ustedes no han visto los programas anteriores puedan visitar nuestro canal de YouTube CESAN GT para poder ver nuestros programas y también a través de nuestras redes sociales pueden conocer más acerca de estos interesantes temas. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima edición.